2. ¿Cómo debemos practicar la confesión frecuente? No es fácil contestar a esta pregunta. Aquí también tiene su aplicación la regla de que una misma cosa no es para todos. Es menester distinguir dos clases entre los que practican la confesión frecuente. Muchos de ellos se encuentran en medio de la vida, en la familia, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en la profesión, en el negocio, con su prisa, su inquietud y su ruido. Notablemente se esfuerzan por llevar una vida pura y grata a Dios. Se mantienen duraderamente en estado de gracia y de hijos de Dios. Pero siempre vuelven a caer en toda clase de faltas. Van cada semana y seguramente cada mes a la Sagrada Confesión. Se arrepienten seriamente de sus faltas y se acusan de las mismas con espíritu de arrepentimiento y con la mejor voluntad, tan bien como pueden, aunque tal vez no en una forma muy perfecta. ¿Diremos que una tal confesión no es para ellos saludable? Por la manera inhábil y desmañada como la hacen. ¿Hemos de inquietarlos y aconsejarles sin necesidad urgente que la hagan de otra manera? ¿O no deberíamos más bien ayudarlos a formar un propósito serio y práctico? Y conservar su firme voluntad de avanzar a pesar de los fracasos y crecer en la vida espiritual? Lo mismo podría decirse por lo regular acerca de aquellos años de la vida religiosa en que a menudo se cometen aún tropiezos, infidelidades y faltas, pecados veniales conscientes, deliberados, de cierta gravedad. En estos años es de aconsejar que la Santa Confesión se relacione estrechamente con la meditación y con el examen de conciencia general y especial. Pero poco a poco y de manera normal en todo el campo de la vida interior se verifica un constante proceso de simplificación. A este proceso está sometida la meditación lo mismo que el examen de conciencia y toda la aspiración a la virtud y la vida de oración. A este proceso de simplificación esté sometida también la recepción del sacramento de la penitencia. Con el progreso en la vida interior van disminuyendo los pecados veniales conscientes y deliberados. Y, en general, solo quedan casi los llamados pecados de flaqueza. Aquí es donde empiezan las dificultades prácticas contra la Santa Confesión. En cierto sentido se vuelven tanto mayores cuanto más crece el alma en pureza y se acerca a Dios. Para ambas clases de almas valen las reflexiones siguientes sobre la manera y modo como debemos hacer la confesión frecuente. Empezamos con el propósito. El propósito. Para que la confesión frecuente sea no solo válida y digna, sino también positivamente constructiva, eficaz respecto al crecimiento de la vida interior. Vale la siguiente norma directriz. En la Santa Confesión se acusará aquello contra lo que conscientemente estamos resueltos a trabajar. Con firmeza. Con esto, el punto contra de la confesión frecuente lo ocupará el propósito. 1. El propósito es inseparable del arrepentimiento. Brota del buen arrepentimiento con intrínseca necesidad, como su fruto maduro, siendo una parte del arrepentimiento el propósito. Es como el arrepentimiento mismo, un elemento esencial y absolutamente necesario de la confesión. Hay que distinguir entre el propósito expreso y el que está incluido en el arrepentimiento. Este último no es ningún acto nuevo de la voluntad, separado del acto del arrepentimiento, sino que está incluido en el dolor que va anejo al arrepentimiento y a la detestación del pecado. Basta para la recepción válida del sacramento de la penitencia. Así, pues, si antes de la acusación se ha hecho un acto serio de arrepentimiento, aun sin pensar en el propósito y sin formularlo, ya la confesión es válida, porque el propósito necesario va incluido en el arrepentimiento. Pero si se quiere hacer más fructuosa la confesión y convertirla en medio de progreso interior y de santificación, será necesario el propósito expreso.
separado del acto del arrepentimiento. El propósito expreso puede ser general o especial. General. Lo es cuando se refiere a todos los pecados veniales o, al menos, a todos los pecados veniales de que se acusa en aquella confesión. El propósito especial es la voluntad de evitar o de combatir seriamente determinados pecados veniales o faltas. Para la validez de la confesión de pecados exclusivamente veniales basta el propósito de querer evitar o combatir los pecados confesados o al menos uno de los mismos. También es suficiente el propósito de abstenerse de una determinada clase de pecados veniales. Y, finalmente, basta el propósito de evitar en lo posible, o por lo menos disminuir con mayor celo, el número de los pecados veniales no deliberados, es decir, los llamados pecados de flaqueza. No es necesario el propósito de evitar en absoluto los pecados veniales, como debe el propósito respecto de los pecados mortales. Es suficiente el propósito de combatirlos o de emplear los medios necesarios para disminuir al menos su número y su frecuencia. 2. Muchos de los que se confiesan frecuentemente incurren en la falta de no hacer propósito serio respecto de gran parte de los pecados que confiesan. San Francisco de Sales dice que es un abuso confesar un pecado que uno no está resuelto a evitar o, al menos a combatir en serio. La vida devota. 2. 19. Desgraciadamente, este abuso se ha convertido en práctica, sobre todo en la confesión hecha por costumbre, en la que cada vez se acusa a uno de lo mismo, sin ningún progreso, sin disminución del número o de la clase de pecados veniales, sin ningún enérgico rechazo del pecado, sin aumento de celo para aspirar al bien. Aquí tiene que haber alguna falta. Lo que falta es el propósito. Se adquiere la costumbre de acusarse de estos o de aquellos pecados veniales, sin pensar seriamente en luchar con energía contra ellos. Hay un propósito general o incluido en el acto mismo del arrepentimiento. Y por lo mismo la confesión es válida, pero fructuosa, constructiva, propulsora de la vida interior. Apenas podrá serlo una confesión así hecha. En este punto tienen los confesores una responsabilidad respecto a los que se confiesan con frecuencia, pero no solamente los confesores, sino ante todo los penitentes mismos. Por eso las almas más puras y aprovechadas no se acusarán en la confesión frecuente de faltas, infidelidades o pecados de flaqueza que no estén resueltas con toda su voluntad a evitar o a combatir. Mas no es posible, al mismo tiempo y duraderamente, concentrar con constancia toda la atención y fuerza en gran número de puntos de faltas y flaquezas. Por eso debe guardarse esta regla fundamental. Poco, pero bueno, con toda seriedad y voluntad, con constancia y perseverancia. Divide et impera. Dividir para vencer. Por lo mismo, a tales almas leas será necesario limitar el propósito de su confesión a pocos puntos. Mejor, a una sola falta contra la que quieran luchar. A un solo punto que tengan siempre a la vista, en el que quieran concentrar todo su esfuerzo. En primer lugar, lo necesario en aquel momento. Lo importante, aquello que en aquellas circunstancias es lo principal para ellos. Mucho depende de que este propósito sea bien escogido y formado. Estas almas deben procurar especialmente formar un propósito positivo, es decir, encaminado a la práctica de una virtud determinada. La manera de vencer nuestras faltas y debilidades no es ocuparnos continuamente de ellas y combatirlas, sino mantener nuestra mirada siempre dirigida al bien positivo, a lo santo, y buscarlo conscientemente. Las almas que verdaderamente aspiran a la perfección luchan ante todo por el amor puro a Dios y a Cristo. El amor a Dios es amor al prójimo. Amor que soporta, perdona, ayuda, sirve, llena de dicha.
Da fuerza para amar al prójimo. Ponen sus miras en la pureza de la intención y en los motivos de sus actos. Se proponen vivir de la fe y considerar como disposición o consentimiento de Dios todo cuanto aporta la vida cotidiana. El amor a Dios y al Redentor las hace fuertes para los sacrificios diarios, grandes y pequeños, fuertes para la paciencia, para la verdad, para la vida de comunidad, para la sumisión humilde a la cruz impuesta por las circunstancias, las enfermedades, la propia debilidad e insuficiencia, los muchos fracasos, las dificultades de la vida interior, el estado de sequedad, de vacío o frialdad interior, el cansancio e indisposición física, la repugnancia a la oración, etc. El amor da fuerzas para ello. La caridad es sufrida, dulce y bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitada ni temerariamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, a todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera, y lo soporta todo. Corred con ardor para alcanzar la caridad. I. Cor 13. 4 ss. El amor santo a Dios y a Cristo. En la caridad está toda virtud. El propósito, en primer lugar, tiene que ser prácticamente realizable. En este punto se falta de muchas maneras. Se hace, por ejemplo, este propósito. No quiero tener más distracciones en la oración. No quiero ser quisquilloso. No quiero tener más pensamientos de orgullo, etc. Estos son meros propósitos, prácticamente irrealizables, que solo sirven para acumular nuevas ruinas sobre las antiguas. Para nosotros, los humanos, que vivimos en esta tierra, no se trata de no tener ninguna distracción en la oración, de no experimentar ningún movimiento de irritación, de no ser sensibles a los disgustos e injusticias, de no tener ningún pensamiento de orgullo. Se trata solamente de que las distracciones, las irritaciones, etc., no sean voluntarias, y de que cuando nos demos cuenta de ellas las combatamos. Fórmese, pues, un propósito que realmente pueda llevarse a la práctica. Por ejemplo, me propongo, en cuanto note que estoy distraído, recogerme, tan pronto como note una irritación. Haré un acto de paciencia, de conformidad con la voluntad de Dios. Siempre que me suceda algo desagradable, me dirigiré al Señor diciendo, Señor, ayúdame, por tu amor quiero soportarlo. Si se aspira a más, el propósito de nada servirá. Solo recogeremos desengaños y desaliento. El propósito tiene que ser adaptado a las necesidades y circunstancias del momento. Debe tener como objeto una falta que me da mucho que hacer y que he de combatir con todo afán. Tiene que tomar en consideración la corriente interior de la gracia, que tan frecuentemente toma por punto de partida algún misterio de Cristo, de la liturgia o del año eclesiástico, una vivencia íntima, la meditación, la lectura espiritual, una inspiración interior, etc. El propósito no ha de cambiar, ni debe cambiar en cada confesión. Pero, si no varía, debe renovarse, afianzarse y profundizarse en cada confesión. Como regla general, debe conservarse y renovarse en cada confesión hasta que la falta que ha sido objeto del propósito sea vencida eficazmente con cierta seguridad y constancia, de manera que se haya debilitado notablemente su predominio. A menudo el propósito deberá conservarse hasta que cambien las circunstancias exteriores. Ciertas faltas exteriores, como la curiosidad de los ojos, el quebrantamiento del silencio o faltas contra la caridad, tendrán que ser combatidas con un propósito especial hasta que se haya logrado que la costumbre opuesta adquiera predominio. A ello contribuyen poderosamente el examen particular y la meditación diaria.
El propósito puede también relacionarse directamente con determinados medios con los que se quiera resistir a una falta. Así, para mejor sustraerse a las distracciones en la oración, se puede formar el propósito de hacer más fielmente la meditación. O, para contrarrestar los movimientos de impaciencia, de crítica y de falta de caridad, hacer el propósito de estar más en la presencia de Dios y de Cristo. Y dominar los sentidos. No se olvide que la buena voluntad es una voluntad actual, y que por lo mismo es verdaderamente conciliable con el temor. Más aún, con la previsión verosímil de una recaída. Al menos en faltas inconscientes. Siempre tenemos que contar con el importante artículo de fe de que al hombre, aun cuando se halle en estado de gracia santificante, sin privilegio especial de Dios, como lo enseña la Santa Iglesia respecto de la Virgen María, no le es posible evitar durante toda la vida todos los pecados veniales. De modo que no se trata de que no incurramos ya en ninguna falta, sino de que no seamos indiferentes a las faltas e infracciones, a sus causas y raíces, de que las rechacemos enérgicamente, de que jamás hagamos las paces con ellas y de que lleguemos a las alturas del santo amor de Dios. B. La confesión, acusación, y el Concilio de Trento subraya el hecho de que los pecados veniales no necesitan confesarse. Con razón y provecho se confiesan, pero pueden callarse sin culpa, y ser perdonados y expiados por muchos otros medios. Sesión 14. Cap. Quinto. Objeto de la confesión. Solo pueden serlo pecados, y pecados cometidos después del bautismo. Lo que no es pecado no puede confesarse. Así, solo pueden confesarse los pecados cometidos con conocimiento y voluntad. Los llamados pecados veniales deliberados o intencionados. Asimismo los llamados pecados de flaqueza, en que incurrimos por culpable precipitación, por excitación momentánea, por irreflexión, por falta de dominio sobre sí mismo o por ligereza. Aunque no con plena libertad, no es necesario confesar el número y las circunstancias que agravan los pecados veniales. Sin embargo, sería conveniente tenerlos en cuenta e incluirlos en la confesión al tratarse de faltas más importantes y arraigadas. Son circunstancias agravantes. Por ejemplo, mostrarse falto de caridad para con un bienhechor inmediatamente después de comulgar. Antes se discutía si podían o debían confesarse también las llamadas imperfecciones. Por ejemplo, el haberse defendido cuando hubiera sido más perfecto, aunque no un deber, el callar, el permitirse algo cuando hubiera sido mejor renunciar a ello. Hoy es usual y corriente confesar también las imperfecciones. Primero porque en el fondo de ellas generalmente se oculta algún descuido. Y luego porque su conocimiento es útil al confesor para la dirección espiritual. Las distracciones realmente no queridas, involuntarias, en la oración, movimientos de impaciencia, pensamientos que afloran contra la caridad, sentimientos de desamor, antipatías, juicios, si con seguridad son indeliberados e involuntarios, no son objeto de confesión. 2. Los que seriamente se dedican a la vida espiritual, sobre todo los religiosos, que por vocación están obligados a una vida de perfección cristiana, después de haber pasado los comienzos de la vida espiritual, deberán confesar de ordinario aquellos pecados y faltas contra los que están resueltos a luchar, conscientes de su fin. Así, pues, no confesarán todas y cada una de las faltas e imperfecciones que hayan cometido, sino tan solo aquellas contra las que va enderezado su propósito. Propósito y confesión, acusación de los pecados, corren parejas. También aquí tiene su aplicación aquello de que no mucho y variado, sino poco y, eso, bien, non multa, sed multum, de las faltas cotidianas e infidelidades.
Se escogerá aquella que pertinazmente tiende a arraigarse, que con mayor conciencia y voluntad se comete, que nace de una costumbre torcida o de una inclinación y pasión perversa. Aquella con la que uno más da que sufrir a su prójimo. Esta acusación limitada es de aconsejar especialmente a aquellos que, a pesar de todos sus buenos deseos, a veces se olvidan de ello. A aquellos que tienen faltas habituales, faltas de temperamento de índole más seria, a los que se sienten enervados y flojos, sin fuerza interior y sin verdadero deseo de aspirar a la virtud, a aquellos que se hallan en peligro de volverse tibios y descuidados, a los que solo con dificultad se libran de determinadas faltas. Finalmente, también a aquellos que con facilidad se ven atormentados por la duda de si han tenido suficiente dolor y arrepentimiento de los pecados confesados. Así, pues, nosotros no hacemos sino interpretar según nuestras propias opiniones la ley de Dios al imponernos como deber el recitar toda una letanía de pecados veniales, de minuciosas circunstancias e historias. Exponer todo eso por completo es sencillamente imposible. De ahí un sinfín de angustias y escrúpulos que tan solo se fundan en que por verdadera imposibilidad hemos omitido algo de lo que sin ningún pecado, con plena libertad, hubiéramos podido callar, en el afán de confesar todos los pecados veniales. Además de mucho desconocimiento e incomprensión, hay también mucho egoísmo y orgullo. Es que queremos estar satisfechos de nuestro obrar y de nuestra confesión. Queremos poder extendernos el certificado de haber dicho todo cuanto podíamos decir. Muchas almas, además, se hacen así la ilusión de que por el mero hecho de haberse confesado ya está todo en orden. ¡Qué error tan perjudicial! El conocimiento de la raíz de los pecados veniales, ante todo la de la falta principal, y el conocimiento de las ocasiones que originan determinadas faltas, puede ser útil al confesor. Conviene hablar de esto de cuando en la Santa Confesión. 3. En la práctica hay varios medios de hacer bien y fructuosamente la acusación, y de ahondar y simplificar la confesión frecuente. Unos confiesan todas las faltas o, al menos, las más importantes cometidas desde la última confesión. Así lo harán muchas almas con razón y provecho. Pero en el caso de almas que con verdadera seriedad buscan a Dios, trátese de seglares, sacerdotes o religiosos, creemos que debemos indicar los siguientes medios. Puede uno partir de una falta determinada, cometida después de la última confesión. En tal caso, la confesión se desarrollará así. Con plena conciencia he juzgado y hablado con poca caridad. Durante mi vida entera he pecado, de pensamiento y de palabra, con juicios poco caritativos contra el amor al prójimo. Y me acuso de todos estos pecados de mi vida. Me acuso asimismo de todos los demás pecados y faltas de los que me he hecho culpable ante Dios. Es una manera muy sencilla y provechosa de acusarse en el supuesto de haberse esforzado por despertar un serio arrepentimiento. Del arrepentimiento brota naturalmente un claro y concreto propósito. Trabajaré para eliminar todo juicio y palabra deliberadamente faltos de caridad. Una segunda manera de acusarnos. Partir de un determinado mandamiento, o de una pasión, una costumbre, una inclinación, siempre de un punto que, en el momento actual, es de gran importancia para la aspiración interior. Entonces la confesión se hará de esta manera. Me excito fácilmente por cualquier cosa. Los demás me irritan enseguida. Hablo y censuro y doy rienda suelta a la antipatía y al mal humor. Me acuso de haber cometido de esta manera muchas faltas en mi vida. Me acuso también de todos mis demás pecados y faltas de que me he hecho culpable delante de Dios. Es también una manera fácil y provechosa de confesión. Ella presupone y exige que el penitente
consciente del fin, y por largo tiempo. Fije la atención en un pecado determinado, en la raíz de determinadas faltas o en un punto importante para su vida interior. Lo decisivo, también en este caso, es el arrepentimiento. Esta manera de confesarse hace relativamente fácil al confesor el tratar al penitente de una manera personal y ayudarle en sus esfuerzos. Finalmente, se puede tomar por punto de partida el haber pecado. Por ejemplo, contra uno u otro mandamiento. He pecado a menudo y mucho por impaciencia, por falta de dominio de mí mismo, por mal humor, per sensualidad. Me acuso también de todos los otros pecados mortales y veniales de toda mi vida. De lo dicho resulta lo siguiente. Quien quiera practicar la confesión frecuente bien y con todo el fruto posible, tiene que mantener buen orden en su vida interior. Debe ver con claridad qué puntos son importantes y esenciales para él. Debe conocer sus propias imperfecciones y modelarse a sí mismo de un modo consecuente. Si también el confesor, comprensivo y lleno de santo interés por el crecimiento espiritual de su penitente, colabora con él de un modo consecuente, la confesión frecuente será un medio excelente para edificar y perfeccionar la vida religioso-moral, para identificarse con Cristo y con su espíritu. C. El examen de conciencia. El examen de conciencia para la recepción del sacramento de la penitencia está muy estrechamente relacionado con la práctica del examen de conciencia en general, mientras que los maestros de la vida del espíritu, empezando por los antiguos monjes y continuando hasta los de nuestros días, consideran y tratan el examen de conciencia, ya el general, ya el particular, como elemento esencial de la vida cristiana verdaderamente devota. Existen hoy ciertos sectores católicos que no quieren saber nada de un examen de conciencia que llegue a los detalles. Ante todo, rechazan el examen particular de conciencia y quieren reemplazarlo por una simple ojeada al estado del alma. No ven que, al menos para los principiantes, es en absoluto necesario descender a lo particular si es que quieren conocer y enmendar sus faltas y las raíces de las mismas, las diversas pasiones y torcidas actitudes interiores. Cabalmente, los principiantes están expuestos al peligro de contentarse con una mirada superficial, que no va al fondo de la conciencia y que deja subsistir las pasiones, las costumbres torcidas, etc. Cuán vergonzoso sería si también en este punto tuviese aplicación la palabra de Cristo. Los hijos de este mundo, a su manera, son más prudentes que los hijos de la luz. ¿Con qué afán se cuidan de sus negocios? ¿Cuán a menudo comparan los gastos con los ingresos? ¿Qué exacta y qué estricta es su contabilidad? Pío X. Exhortación. A los sacerdotes y a los religiosos impone la Iglesia como deber el examen diario de conciencia. Y reprueba expresamente la doctrina de Miguel Molinos de que, es una gracia no poder ver las propias faltas. D.Z. 1230. Fue leit conocida quietista señora Gullón la que opinó que basta sencillamente, exponerse, a la luz divina. Es característico que los escritores modernos, hasta para la autoeducación humana puramente natural, insisten de forma terminante sobre una especie de examen de conciencia puramente natural. 2. Con razón recalcan los maestros de la vida espiritual que el examen de conciencia es necesario, indispensable para la purificación del alma y para el adelanto en la vida de perfección. Sin un examen de conciencia bien ordenado, apenas nos damos cuenta a medias de nuestras faltas. Estas se acumulan. Las malas inclinaciones y las pasiones perversas se hacen más fuertes y amenazan seriamente la vida. La gracia, sobre todo, la caridad santa no podrá desarrollarse plenamente.
El examen de conciencia ofrece diversas posibilidades. Se propone como fin solamente el conocimiento de los pecados veniales. No se trata ahora de los mortales, que se cometen con conciencia plena, o también el conocimiento de los pecados de flaqueza, poco o apenas conocidos, o, finalmente, reflexiona cómo se hubiera podido y debido corresponder mejor a la gracia. Es claro que un examen de conciencia bueno y acertado tan solo podemos hacerlo con el auxilio de la gracia sobrenatural. El examen general de conciencia pasa revista a todos los actos del día. Pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Cuando se hace regularmente, este examen de conciencia no es difícil. Uno sabe en qué punto suele cometer falta. Y así sin esfuerzo especial se da cuenta de las faltas eventuales del día. Caso de haber una infracción especial, esta de todos modos atormentaría al alma que seriamente busca la perfección. Si hay verdadera vida religiosa, no tiene uno que ser minucioso en este examen de sí mismo. Más importante es el acto de arrepentimiento. En este punto es donde siempre se puede dar más vida y profundidad al examen de conciencia. Del arrepentimiento brota el propósito, que de ordinario terminará en el propósito de la confesión. El examen general de conciencia se completará mediante el llamado examen particular. Este se ocupa durante largo tiempo de una falta previamente determinada que se quiere vencer o eliminar, o de una virtud determinada a que se propone llegar. El examen de las faltas se orienta primeramente hacia las exteriores, que molestan o fastidian al prójimo, después hacia las interiores, las faltas de carácter propiamente dichas, hacia el punto débil en nuestro ser y en nuestra vida. Cuando se incurra ya en la falta solamente raras veces o en ocasiones determinadas, será conveniente pasar al examen positivo de determinados actos de virtud. Examen que, al progresar en la vida del espíritu, presenta cada vez más la forma de fortalecimiento de la voluntad en dirección a una determinada virtud, y la forma de una súplica a Dios para fortalecernos y perfeccionarnos en esta virtud. Por ejemplo, en el amor de Dios y del prójimo, en el espíritu de fe, humildad y vida de oración. Con el objeto del examen particular coincidirá normalmente también el propósito propio y especial de la confesión frecuente. Por eso precisamente, para las almas religiosas y celosas, es muy importante el examen particular, sobre todo en la forma que acabamos de indicar, consolidación y ahincamiento de la voluntad en la virtud. 3. No es suficiente conocer solo los actos. Las faltas, igualmente importante, incluso más importante, es examinar las actitudes interiores y los sentimientos. Para ello sirve el llamado examen de conciencia, habitual. Es decir, el dirigir una ojearla breve, frecuente, al propio interior, observar la inclinación, la tendencia momentánea dominante en el corazón, el sentimiento, las aspiraciones que por entonces prevalecen en él, entre los muchos sentimientos que luchan en el corazón del hombre y le asaltan. Hay siempre un sentimiento que domina, que da su orientación al corazón y determina sus movimientos. Ya es un deseo de alabanza, ya el temor de alguna censura, de alguna humillación, de algún dolor, ya celos o amargura por alguna injusticia sufrida, ya una desconfianza, un afán desordenado de trabajo, de salud. Otras veces es un estado de cierta falta de energía, de desaliento ante ciertas dificultades, fracasos y experiencias. Mas este sentimiento dominante podrá ser también el amor a Dios, el afán de sacrificarse en un arranque de celo ardoroso, en la alegría de servir a Dios, en la sumisión a Dios, en la humildad, en la aspiración a la mortificación, en la entrega a Dios. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es la inclinación capital que lo determina?
¿Cuál es el verdadero resorte que pone en movimiento todas las partes del conjunto? Puede ser una inclinación larga y duradera, una simpatía, una amargura, una antipatía. Puede ser una impresión momentánea, tan profunda y tan fuerte, que siga lo después largo tiempo en el corazón. Preguntamos, ¿dónde está mi corazón? De esta manera frecuentemente comprobamos la inclinación momentánea, la orientación del corazón, y avanzarnos hasta el centro de donde emanan los diversos actos, palabras y obras. Así es como llegamos a conocer los principales sucesos tanto en el bien como en el mal. Este conocimiento sirve para el examen de conciencia, tanto particular como general, y para el examen de conciencia de la Santa Confesión. Sin dificultad descubrimos lo que es importante y esencial para nuestro esfuerzo. Nos arrepentimos, damos gracias a Dios al ver orden en nuestros sentimientos íntimos. Imploramos de Dios la gracia y fuerza. Descubrimos lo que hemos de tener en cuenta para la acusación en la Santa Confesión y para el propósito. Vemos cómo en general con esta rápida mirada interior habitual, siempre y siempre renovada, comenzamos y afianzamos el examen de conciencia, particular y general. 4. El examen de conciencia para la confesión frecuente no se extenderá a todas las faltas cometidas desde la última confesión, sino que tendrá en cuenta y examinará ante todo el propósito de la última confesión o el objeto del examen particular, para ver si hemos trabajado, y hasta qué punto, por realizar este propósito. Si en el transcurso de la semana hubiese sucedido algo muy particular, si hubiésemos cometido una falta grave, no nos dejará descansar nuestra conciencia. La integridad del conocimiento de las faltase ocurridas queda asegurada por el examen general de conciencia. Por lo mismo, no es necesario que el examen de conciencia para la Santa Confesión se extienda a todos y cada uno de los pecados veniales cometidos desde la última confesión. Por ahí vemos que el examen de conciencia en la confesión frecuente pide y presupone el examen general y particular, y el examen habitual antes mencionado. Los pecados veniales pueden callarse sin culpa en la confesión y ser perdonados por otros medios. Conc. Trid. Ces. 14. Cap. Quinto. Sí, pues, no estamos obligados a acusarnos de los pecados veniales. Quedamos en entera libertad de acusarnos o no de ellos a determinar de cuáles hemos de acusarnos. Así pues, hablando con todo rigor, es suficiente un examen de conciencia en que me acuse de algún pecado venial que haya cometido en mi vida. Por eso no hay obligación alguna de hacer un examen de conciencia que incluya todos los pecados veniales cometidos. Por ejemplo, desde la última confesión, expresamente enseña la moral católica. Para el examen de conciencia antes de la Santa Confesión no es necesaria una diligencia extraordinaria, aun cuando mediante ella hubiera uno de descubrir más pecados. Quien sabe que desde la última confesión no ha cometido pecado mortal alguno, no está estrictamente obligado a examen de conciencia. Le basta con tener materia suficiente para la absolución. Goffer 3. N. 119. También en el examen de conciencia es muy importante que distingamos lo más necesario de lo menos necesario, lo esencial de lo menos esencial, lo importante de lo no importante. Una semana puede un punto resultar de importancia especial. Puede presentarse la ocasión de un pecado, o un impulso torcido extraordinariamente fuerte, una dificultad, una vivencia que reclama una lucha especial o que se ha convertido en ocasión de amargura, de aversión, etc. Ahí tiene su campo el examen de conciencia. Cuanto más se limite el examen de conciencia a los puntos importantes y mejor se relacione con el propósito y con la acusación,
tanto mayor será su valor. Por eso en la confesión frecuente no hay necesidad de un examen de conciencia hecho. Por ejemplo, siguiendo los 10 mandamientos o el espejo de la conciencia. D. El dolor. 1. Respecto del arrepentimiento propio de la confesión de pecados exclusivamente veniales. Y de los ya debidamente confesados. Sean veniales o mortales. Son aplicables los mismos principios que respecto del arrepentimiento de los pecados veniales en general. Sin arrepentimiento no hay perdón. Materia del arrepentimiento exigido para la confesión frecuente solo puede ser aquello que puede ser materia de acusación y absolución. El pecado, es decir, la transgresión consciente, deliberada, de un mandamiento divino. Lo que no es pecado no puede ser objeto de arrepentimiento, aun cuando podamos y debamos lamentarlo. Para la válida y digna recepción del sacramento de la penitencia es necesaria y suficiente la llamada atrición sobrenatural. Nace de los motivos sobrenaturales, del temor al castigo en esta vida, perder la gracia, no lograr lo que en la vida espiritual habríamos debido alcanzar, y después de esta vida, dilación en ser admitidos a la posesión de Dios, disminución del grado de la bienaventuranza eterna que hubiéramos podido alcanzar. Sería una exageración el descuidar en general estos motivos imperfectos, algo egocentristas, pero no hemos de atascarnos en ellos, sino esforzarnos conscientemente por adquirir una contrición perfecta. Esta va más allá del propio yo, del propio provecho y perjuicio, de la ventaja y desventaja personal, y mira únicamente a Dios, quien se ha ofendido con el pecado, cuyos mandamientos, honra, interés, voluntad, deseo, aspiración hemos pospuesto en el pecado venial a nuestro propio gusto o disgusto o humor. Lo decisivo en el arrepentimiento, aun en el perfecto, no es el sentimiento, sino únicamente la voluntad. Yo quisiera no haber jamás pecado. Yo quisiera no haber pensado, dicho, hecho ni omitido esto o aquello. 2. Para que la confesión frecuente sea válida. Basta arrepentirse de un solo pecado venial o de una determinada clase de pecados veniales de que nos confesamos, aun cuando nos acusemos además de otros pecados veniales de los que no nos hayamos arrepentido. Además, basta arrepentirnos, por lo menos, de la despreocupación o negligencia con que nos entregamos al pecado venial o nos cuidamos de evitar faltas cometidas por precipitación. Mas quien se confiese con frecuencia no se contentará con una confesión simplemente válida, sino que aspirará a una confesión buena que ayude al alma eficazmente en su aspiración hacia Dios. Para que la confesión frecuente logre este fin, es menester tomar con toda seriedad este principio. Sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. De aquí nace esta norma fundamental para el que se confiesa con frecuencia. No confesar ningún pecado venial del que uno no se haya arrepentido seria y sinceramente. Hay un arrepentimiento general, es el dolor y la detestación de los pecados cometidos en toda la vida pasada. Ese arrepentimiento general es para la confesión frecuente de una importancia excepcional. Al confesarnos debemos incluir conscientemente en el dolor todos y cada uno de los pecados mortales y veniales de toda clase, y poner todo nuestro empeño en hacer un acto de contrición realmente bueno. Ese arrepentimiento ha de ser el mayor posible, aun respecto a los más pequeños pecados e infidelidades, tanto desde el punto de vista del juicio que formemos de ellos, considerándolos como el mal mayor, como por lo que respecta a la fuerza del acto de la voluntad con que los detestemos. Que el pecado de que nos hayamos arrepentido ya, y que haya sido perdonado, pueda ser de nuevo objeto de arrepentimiento, se comprende por sí mismo.
En cierto sentido subsiste siempre el deber de arrepentirse del pecado cometido. Pues, siempre tiene que desagradar al hombre el haber pecado. Santo Tomás de Aquino. Summa Teológica 3. Quest 84. Art. 8. Caso de aprobarlo. Pecaría. Como observa Santo Tomás. Por eso, en la confesión frecuente, debemos dar especial importancia a un arrepentimiento profundo que abarque toda nuestra vida pasada. Cuanto mayor importancia demos al arrepentimiento, con tanta mayor seguridad llegaremos a esa actitud de contrición, tan importante para la vida interior, que cabalmente ha de ser el fruto de la confesión frecuente. Para esta se ha de recomendar en absoluto este arrepentimiento general. Y esto por doble motivo. Primero, para llegar a un verdadero acto de contrición. Una falta cualquiera cometida desde la última confesión o un solo pecado venial de la vida pasada. Que, incluimos, ya en la confesión. No posee, en general, fuerza suficiente para inculcarnos el pleno significado del pecado de tal manera que nos mueva. Por amor a Dios sobre todo. A un acto de arrepentimiento perfecto, de la mayor intensidad posible. Será muy diferente, si nosotros con una sola mirada vemos en conjunto todo lo que en nuestra vida hemos faltado o pecado. Así podremos suscitar en nosotros un acto de aborrecimiento de lo que hemos hecho. Un acto de odio contra lo mismo. Un acto de dolor por haber sido injustos y desagradecidos con Dios. Un acto de aversión interna al pecado con la firme resolución de evitarlo y expiarlo. El segundo motivo es este. Va contra la veneración debida al Santo Sacramento, el que junto con determinados pecados veniales, de los que nos hayamos arrepentido, confesemos otros de los que no nos arrepentimos. Con este arrepentimiento general de todos los pecados de nuestra vida es natural que unamos un arrepentimiento de cada uno de los pecados y faltas que al presente nos preocupan e interesan de manera especial, un arrepentimiento de las faltas contra la caridad, faltas graves, arraigadas, persistentes, nacidas de nuestro defecto principal o de alguna inclinación o costumbre muy fuerte y torcida. Tal arrepentimiento servirá para dar más vida y profundidad a la confesión frecuente. Y será un medio de defensa contra un empobrecimiento de la misma. 3. El sacramento de la penitencia es el más personal de los sacramentos. Y lo es también en el sentido de que, en la confesión, el juicio personal de los pecados y faltas desempeña un papel decisivo. Cuanto más nos elevemos hacia Dios, tanto más conoceremos nuestras propias faltas y los ocultos impulsos de nuestro corrompido corazón. Cuanto más se una el alma a Dios, tanto mejor comprenderá la palabra divina. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañaríamos. Y yo 1:8. Logrará una comprensión más profunda de la santidad y pureza de Dios. Una sensibilidad más fina para advertir la más ligera desviación del querer y voluntad de Dios y de lo que el alma le debe. Sensibilidad para notar cómo con alguna de sus palabras, con sus acciones u omisiones, ha perjudicado a otros en lo espiritual. Sensibilidad para ver lo que son los pecados de omisión y cuán inmensamente extenso es el campo de estos. Comprensión para ver lo que significa abusar de la gracia de Dios. Pues si debidamente la hubiesen aprovechado, con ello hubieran ganado muchas almas. Hubiera ganado la Iglesia entera. Es algo grande la delicada conciencia de un alma santa. En este terreno florecerá un arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento, que de la recepción frecuente del sacramento de la penitencia hace una necesidad y una fuente de bendiciones para el alma. La satisfacción. Penitencia. 1. La satisfacción es la aceptación de obras de penitencia, oraciones, ayunos, limosnas,
para cancelar las penas temporales debidas por los pecados. Si estas obras de penitencia han sido impuestas por el sacerdote en el sacramento de la penitencia, se trata de una satisfacción sacramental que en virtud del sacramento cancela las penas temporales de los pecados. Es más perfecta y eficaz que la no sacramental. Es decir, que la satisfacción impuesta fuera del sacramento o escogida libremente. Cuantas más obras de penitencia impuestas en el sacramento aceptemos con propósito de cumplirlas, con tanto mayor seguridad, perfección y eficacia cancelaremos las penas temporales que ordinariamente quedan después del perdón de la culpa, sobre todo las penas del purgatorio. 2. Respecto de la aceptación y cumplimiento de la penitencia. Valen para la confesión frecuente las mismas normas fundamentales que para toda otra confesión. Son estas. A. El penitente está obligado en conciencia a aceptar y cumplir la penitencia impuesta por el confesor. B. No es necesario que la penitencia se cumpla antes de la absolución o antes de la Sagrada Comunión que sigue a la confesión. C. Si alguno reza la oración de la penitencia con distracción consciente, la penitencia impuesta queda cumplida y ejecutada la satisfacción sacramental. D. Si alguno, con culpa o sin culpa, ha olvidado la penitencia impuesta, no por eso está obligado a repetir la confesión. Si uno supone que el confesor se acuerda todavía de la penitencia que le ha impuesto, puede volver a preguntarle, mas no está obligado a hacerlo. Pero el santo celo que nos impulsa a la confesión frecuente nos instigará, cuando no podamos acudir al confesor, a imponernos a nosotros mismos la correspondiente penitencia. Si el confesor se olvida de imponer penitencia, cosa que puede acontecer, hay que recordárselo. Si no podernos hacerlo, asignémonos nosotros mismos la penitencia. 3. Consuena con el espíritu de la Santa Confesión el sobrellevar los esfuerzos diarios, los sacrificios, los sufrimientos, los trabajos y deberes con una intención explícita de expiación, en el sacramento de la penitencia. Según frase del gran santo Tomás de Aquino, nos unimos con el Señor que padece por nuestros pecados. Al recibir el sacramento de la penitencia, queremos tomar parte en la condenación a muerte que pronuncia el Señor sobre el pecado y realizar conscientemente este juicio en nosotros mismos, muriendo prácticamente con Cristo. Este morir con Cristo se realiza con un espíritu de penitencia duradera, que se extiende a los pecados cometidos para expiarlos. Al mismo tiempo se orienta hacia el porvenir dándonos fuerza y voluntad para sobrellevar con valor los esfuerzos, necesidades, padecimientos y dificultades de la vida y para aceptar los sacrificios que se nos imponen con espíritu de expiación, como participación en los dolores expiatorios, en la muerte expiatoria de Cristo, nuestro Señor. El espíritu de penitencia es el dolor duradero del alma por los pecados cometidos, acompañado de la voluntad de expiarlos y elevarnos por encima de ellos a las altas regiones de la virtud y del amor de Dios. Esta actitud de penitencia, de consciente pesar de los pecados cometidos, de esfuerzo por la plena superación del pecado en nosotros, tiene una importancia fundamental para la verdadera vida cristiana. Haced penitencia. Mt 3. 4. Mc 1. 15. La penitencia es el camino que conduce al reino de Dios y es la puerta de entrada. Sin ella no hay ni camino ni puerta. La penitencia nos hace humildes y respetuosos para con Dios. Cuando el espíritu de penitencia está vivo en nosotros, la oración y la recepción de los sacramentos son más fervorosas, más profundas, más eficaces. Cada día nos volvemos más agradecidos a aquel que nos perdona y nos libra del pecado. Experimentamos en nosotros la verdad de la palabra del Señor.
Amará más al acreedor el deudor a quien se perdonó más. LC 1. 43. El espíritu de penitencia nos hace humildes para con el prójimo. Mansos, suaves, dispuestos al perdón. Nos comunica delicadeza de conciencia y firmeza contra todo lo que es pecado y desorden. Cuando el espíritu de penitencia está vivo en nosotros, abre las fuentes de la santa alegría y de la libertad interior. Por sus frutos los conoceréis. Mt 7. 16 a 20. Todo árbol bueno produce frutos buenos. Ibidem 7. 13. El buen árbol es la confesión frecuente. Su fruto es el espíritu de penitencia. Servirá de índice al confesor como al penitente mismo. Respecto de la confesión que acostumbre hacer, ¿la hace bien y con provecho? ¿O no la hace bien? Cuando la confesión frecuente se hace con verdadera comprensión y con toda el alma, infundirá espíritu de penitencia. Nos moverá a expiar y satisfacer en unión con el Señor, que expía por nuestros pecados.